Estimados participantes, soy Adolfo Carreño y les doy la bienvenida a su curso del simulador de la Fresh Connection. En este video vamos a analizar el transporte en la cadena de suministro de la Fresh Connection. En la Fresh Connection, como en cualquier otra cadena de suministro, el transporte se divide en dos, el transporte entrante y el transporte saliente. El transporte entrante es aquel que se origina desde los proveedores hasta el almacén de materias primas, en este caso de la Fresh Connection. Y el transporte saliente es aquel que sale desde el almacén o de productos terminados o centro de distribución de la Fresh Connection y que va a los clientes. Entonces, esas son las dos etapas del transporte en la Fresh Connection, el transporte entrante y el transporte saliente. En el transporte entrante, el problema es bastante rico en cuanto eh, a alternativas, debido o dado la ubicación de los proveedores, ¿no? Ustedes van a tener proveedores ubicados en el mismo continente en donde está la Fresh Connection, es decir, en el continente europeo, cerca, en países limítrofes o cercanos a Países Bajos, o pueden tener también proveedores que están ubicados en otro continente, como por ejemplo Norteamérica o Sudamérica. Entonces, eso va a hacer que las alternativas de medios de transporte sean amplias, ¿no? Es decir, van a ustedes en algunos casos tener proveedores que les puede ofrecer el transporte carretero, otros proveedores que les pueden ofrecer el transporte marítimo y otros proveedores que les pueden ofrecer tanto el transporte carretero como el transporte marítimo. Eso es en cuanto al transporte entrante, ¿no? Y esa también, la diversidad de medios de transporte también va a determinar el tiempo del tránsito del transporte, ¿no? Lo cual tiene, como ustedes saben, un impacto en los niveles de inventarios y en las capacidades de la cadena de suministro. No, eso es del lado del transporte entrante. El problema es bastante amplio, bastante vasto, tiene múltiples alternativas. Pero en el caso del transporte saliente de la cadena de suministro, el problema es completamente distinto. Lo que tienen ustedes es que el almacén de productos terminados de la Fresh Connection o el centro de distribución se ubica en la misma ciudad que el almacén o los centros de distribución de sus clientes, Food and Grocery, Dominic, Landmarket, etcétera. O sea, cada uno de sus clientes tiene su almacén en la misma ciudad que la Fresh Connection. Entonces, las alternativas en cuanto a medio de transporte es limitada. No solamente es el transporte carretero, ¿no? Entonces, lo que sí deben ustedes observar en esta etapa del transporte es que existen ciertas economías de escala en función al tamaño del envío o al tamaño de la carga a transportar. Es decir, ustedes van a encontrar en este video que cuando ustedes embarcan grandes cantidades de mercancías, grandes cantidades de productos, el costo por palet disminuye. Y cuando embarcan cantidades muy pequeñas, el costo por palet, el costo del transporte aumenta, ¿no? Entonces, estas son el tipo de situaciones que ustedes tienen que gestionar en el tema de transportes en la Fresh Connection. Entonces, a continuación, pasemos el video para revisar esto que les he comentado. Muchas gracias. Muy bien, señores. Vamos a revisar el transporte en la cadena de suministro de la Fresh Connection. El transporte, como en cualquier cadena de suministro, para un eslabón específico, se divide en dos: el transporte entrante y el transporte saliente. El transporte entrante es el transporte que viene desde los proveedores y llega al almacén inbound o al almacén de los componentes o materias primas. Y el transporte saliente es el transporte que sale desde el centro de distribución y se va a cada una de las bodegas de los clientes, ¿no? Entonces, en este caso, como en todos los casos, como en cualquier caso de la vida real, el costo de transporte viene determinado por la ubicación geográfica de los puntos que une el transporte, ¿no? Ya sea proveedor con la Fresh Connection o la Fresh Connection con el almacén del cliente. En el caso del transporte saliente, que es el almacén del cliente, ustedes van a encontrar que no hay alternativa a la carretera. Es decir, tanto el almacén de Fresh Connection como en los almacenes o las bodegas de los clientes de la Fresh Connection, ambos están ubicados en la misma ciudad. Y al estar ubicados en la misma ciudad, eh, el único transporte disponible es el transporte carretero. Lo que sí existe, lo que sí existe
es ciertas economías de escala conforme el tamaño del envío se incrementa, ¿no? Pero lo que no hay es que ustedes cambien de modo de transporte en el transporte saliente, porque es exclusivamente carretera, ¿no? Entonces, ¿a qué tipo de economías de escala me refiero? Para ello tengo una hoja Excel preparada que dice lo siguiente. Por ejemplo, eh, para el cliente Food and Grocery, no, el número de paletas semanales que se despacha es de 162. ¿De dónde sale esta información? Ustedes se van a la Fresh Connection, se van a la pestaña Sales y vamos a ver el desempeño en la ronda 5. Lo vemos por customer, por cliente, Food and Grocery y por ejemplo tienen ustedes número de palets despachados por semana, 162, 84 y 75. Estos son los datos que he copiado aquí. 162, 84 y 65. Además también tienen cuántos envíos semanales, 7, 5 y 4. Número de envíos semanales, 7, 5 y 4. Entonces, el número de palets por envío es el cociente de 162 entre 7. Es decir, por cada embarque o por cada envío hay 23 palets para Food and Grocery, 16 para Land Market y para Dominic 18 palets por envío. Entonces, claramente Food and Grocery es el cliente cuyos embarques tienen mayor volumen, seguido de Dominic con 18.9 y finalmente Landmark con 16.8 palets por envío, ¿no? Si ustedes tienen este costo total por ronda, el costo total por ronda lo pueden encontrar ustedes acá en Distribution Cost. Este costo total por ronda, 90.000, 49.000 y más 44.000. No, si este es el costo total por ronda, no pueden hallar ustedes el costo total por semana, que sería 90.000 dividido entre las 24 semanas que tienen una ronda, y tienen ustedes su costo semanal. Eso lo dividen entre el número de palets enviados a la semana, tienen el costo por palet, 23.19, 24.75 y 24.18. Entonces, ustedes pueden ver aquí de que cuando el tamaño del envío es grande, 23 palets, por ejemplo, el costo por palet es el menor, 23.19. Cuando el tamaño del envío en palets es pequeño, 16.8, por ejemplo, el costo por palet es mayor, es el mayor. Y en un intermedio, ustedes tienen 24.18, ¿no? Un nivel intermedio de costo por palet. Es decir, conforme incrementas el tamaño del envío, el costo por palet disminuye, ¿no? Lo cual coincide con la práctica, ¿no? ¿no? Además, también ustedes tienen que saber que el costo total por ronda, en este caso, $184.128 que viene de la suma de 90.000 más 49.000 más 44.000, estos 184.000 euros corresponden a el gasto de distribución en la ronda. Si se van al finance, en la ronda 5 se van a indirect costs, no, ustedes van a encontrar distribution costs. Este 184.127 corresponde a la suma de los costos de cada uno de los clientes. Esto es con relación al costo de distribución. Es decir, en este punto ustedes tienen economías con el tamaño del embarque, con el tamaño del transporte. Además, también en el costo de abastecimiento, la cosa es completamente distinta. La situación es completamente distinta. Porque el costo del abastecimiento dependerá claramente de la ubicación del proveedor. Eso dependerá de la ubicación del proveedor. Es decir, si estamos hablando de un proveedor que está ubicado en Europa, probablemente, y dependiendo de su ubicación, probablemente el único medio disponible es el carretero, ¿no? En algunos casos, y es el caso que vamos a estudiar nosotros, el proveedor está ubicado en Europa y está ubicado específicamente en España y tiene que atender a Países Bajos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Desde España hasta Países Bajos, tranquilamente ustedes pueden embarcar vía marítima o vía carretera, ¿no? Entonces, los proveedores que tengan esta ubicación van a tener, por ejemplo, dos alternativas de transporte y, por ende, en sus fichas técnicas van a aparecer ambas alternativas, los lead time y los costos de transporte, ¿no? Pero existen proveedores que, por ejemplo, solamente van a tener una alternativa. Por ejemplo, un proveedor de naranjas ubicado en Brasil, ¿no? Solamente puede enviar por vía marítima, ¿no? Entonces,
El costo, la única alternativa es la marítima y el costo y el lead time solamente estará asociada a esa alternativa marítima. ¿Dónde ustedes pueden encontrar los costos del transporte? Eso lo pueden encontrar nuevamente en The Fresh Connection. Ustedes se van a Purchasing, compras, y en este plazo específico quiero analizar la ronda 6 que estoy por correr, que estoy por realizar, y quiero ver qué alternativas tenemos, ¿no? De proveedores. Por ejemplo, para ello voy a Supplier Markets, a esta pestaña de Supplier Markets, y por ejemplo, aquí tengo los distintos componentes. PAC, PET, Orange, Mango y vitamina C. Elijo Orange, ¿no? Que es para este ejemplo, pero podría haber elegido cualquiera de los otros. No, elijo Orange porque yo sé que en Orange las alternativas son marítimas y carreteras, ¿no? Porque hay proveedores ubicados en Brasil y proveedores ubicados en el mismo continente europeo. Selecciono Orange y le doy Search, ¿no? Y entonces aquí me van a aparecer los distintos proveedores. Por ejemplo, Aranson Export, el país de procedencia es Brasil, y si yo comienzo a negociar con él, no puedo cambiar el modo de transporte. No será buque, no, porque no hay no hay otra alternativa desde Brasil. Por ejemplo, perdonen, me voy al otro proveedor, Cabana International, comienzo a negociar con él, y claramente el único medio de transporte es el marítimo, ¿no? Y tiene un lead time de 50 días. Este lead time de 50 días obviamente tiene tiene muchas implicancias en los niveles de inventario que ustedes van a tener que soportar en la cadena de suministro. Además también, además del lead time, tienen ustedes un delivery window, ¿no? Es una ventana de entrega, ¿no? Ustedes le pueden pedir al proveedor, ¿sabes qué? Me entregas en una ventana de 4 horas, me entregas en una ventana de un día, de 2 días o de una semana, ¿no? Ustedes pueden pedir que la precisión sea esa, ¿no? Esa es esa es la ventana de entrega, ¿no? Ok, vamos a pasar a este proveedor Arancia, ¿no? Arancia de España, y al estar ubicado en España, ¿no? Este proveedor nos va a ofrecer dos alternativas de transporte. Vamos a negociar con él, y aquí se ve. Si es Arancia, si en el caso de Arancia, el lead time es de 10 días si el transporte es carretero. Pero cambio a bote, por ejemplo, a marítimo, le pongo calcular, ¿no? Y me dice, el lead time cambia a 25 días, pero si el transporte es marítimo, ¿ok? Además también puedo regresar al transporte carretero, ¿no? Le pongo calculate, estoy regresando al transporte carretero, y aquí me da las unidades comerciales, es decir, el tamaño de mis pedidos debe ser un múltiplo de tambor, por ejemplo, de IBC, de los bus container, ¿no? Y de tanques, por ejemplo, en el caso del transporte carretero, ¿no? Pero también podría seleccionar, por ejemplo, el transporte marítimo, le pongo calculate y tengo también tambores, los bull container y tanques, ¿no? Ambas alternativas, tanto marítimo como carretero, te permite seleccionar las mismas unidades comerciales. A su vez también, esto es en cuanto a los lotes, ¿no? A su vez también Arancia, yo puedo ir al foco para conocer los costos del transporte, ¿no? Entonces, ustedes tienen aquí. eh, en este caso, en el caso de Arancia, el costo por embarque, hay un costo fijo de preparación por embarque que es de 125 euros. Y hay un costo de transporte, ya sea por palet, drum, ¿no? Tambor, palet, tambor o IBC, de 30 euros por cada uno de ellos. O si elijo el tank truck, ¿no? Que es el transporte en cisternas, es de 750 euros. Y estos datos de costos son válidos tanto para el marítimo como para el carretero, ¿no? ¿Dónde está la economía de escala? La economía de escala está aquí, ¿no? Por ejemplo, si yo elijo transportar en un IBC, en un bulk container, me va a costar 30 euros, ¿no? Pero si elijo un tambor que tiene una capacidad menor, me cuesta igual, lo mismo,
30 euros, ya sea por marítimo o ya sea por carretero. No, tengo que tener en cuenta esto para este proveedor de ganancia. Otros proveedores ya ustedes en su análisis van a identificar que tienen propuestas de costo distintas, ya sean por marítimo o por carretero. En el caso de Arancia, los costos serán los mismos. ¿Ok? Entonces, esto es en relación al transporte en la cadena de suministro de The Fresh Connection. Muchas gracias, señores.